que voy a dar es de cirugía bariátrica. A ver, ¿qué me pone aquí? Me ponen grande, a ver, ¿no? Abajo del todo. Bueno, cirugía bariátrica en cuanto a las indicaciones y opciones quirúrgicas tenemos. Vamos a definir un poco someramente lo que es la obesidad, las opciones de tratamiento que tenemos, sus indicaciones y qué tipo de técnica vamos a tener, sus indicaciones y qué ventajas e inconvenientes van a presentar cada una de ellas. Bueno, como todos sabemos, la obesidad es considerada una pandemia, una enfermedad crónica actualmente en crecimiento, que tiene un origen multifactorial de factores psicológicos, factores genéticos, factores ambientales, que van a conllevar una serie de factores de riesgo y de enfermedades graves que han demostrado que aportan la supervivencia del paciente. Como dato curioso, este año, en marzo de 2023, se publicó el Atlas Mundial de la Obesidad, donde dice que 4.000 millones de personas en el mundo, esto es más de la mitad de la población mundial, tendrá obesidad o sobrepeso en 2035, frente a los 2.600 millones del año 2020. Ya con respecto a las opciones de tratamiento que tenemos como tres pilares. Tenemos el tratamiento conservador, que se basa en medidas higiénico y dietéticas, el tratamiento endoscópico, que es considerado como son medidas transitorias transitorias hacia la cirugía bariátrica, ¿no? Que es la que ha demostrado principalmente con numerosos estudios que es muy superior a la dieta, al ejercicio y los cambios en los estilos de vida, digamos, las medidas higiénico-dietéticas, en cuanto a una mayor pérdida de peso significativa y más duradera en el tiempo, mejora las comorbilidades y además disminuye el riesgo de los cánceres asociados a la obesidad y la mortalidad. Bueno, con respecto a las indicaciones, el año pasado la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica cambió estas indicaciones, puesto que las clásicas que conocemos todos, que era el IMC mayor de 40 o el IMC mayor de 35 con comorbilidades asociadas, como se ha demostrado que la cirugía bariátrica es muy efectiva, tanto como hemos dicho antes, la pérdida de peso y la mejora de comorbilidades, estas indicaciones, digamos, se han rebajado un poco, por decirlo de alguna manera, donde ahora las nuevas indicaciones son un IMC mayor de 35, independientemente de que haya comorbilidades o no, un IMC entre 30 y 34,9 y que tenga asociado diabetes, y un IMC entre 30 y 34,9, donde no se haya podido lograr con las medidas higiénico y dietéticas una pérdida de peso o una mejora de las comorbilidades. ¿Qué técnicas quirúrgicas tenemos? Tenemos, digamos, dos mecanismos para la pérdida de peso, las restrictivas y las malabsortivas, y una intermedia que consideramos las mixtas. Obviamente todas, con el gol estándar ahora mismo es el abordaje laparoscópico en todas las técnicas. Las técnicas restrictivas lo que pretenden, digamos, es conseguir perder peso a través de una disminución de la capacidad gástrica, es decir, del reservorio de comida, donde lo que se consigue es una saciedad precoz y mantenida en el tiempo, con lo cual va a disminuir la ingesta calórica y, como al ser técnicamente puramente restrictiva, pues no van a llevar un componente malabsortivo asociado. ¿Cuáles son los problemas comunes que nos vamos a encontrar en estas técnicas? Como iremos viendo ahora, el reflujo, los vómitos por la estenosis y los fracasos por reganancia. Vamos a ver principalmente dos técnicas restrictivas, la banda gástrica y la gastrectomía vertical o slip gástrico o manga gástrica o gastrectomía vertical o slip. La banda gástrica consiste en poner un dispositivo en la parte superior del estómago con una banda de silicona que simplemente se infla y se desinfla para permitir el paso de más o menos comida. ¿Qué indicaciones tendrían esta banda? Pues pacientes que van a rechazar otras técnicas, necesitan ser pacientes muy cumplidores porque dependen mucho de ellos y de su tolerancia, pacientes que no tengan un síndrome metabólico asociado y IMC menores de 40, puesto que esta técnica no ha demostrado ser muy efectiva en mucha pérdida de peso ni en mejora de las comorbilidades, como veremos. Por tanto, las contraindicaciones son las contrarias: pacientes que no van a ser cumplidores y que tengan un IMC por encima de 40, pacientes que tengan reflujo, Barrett o hernia, puesto que también como en el lip gástrico, estas dos técnicas restrictivas suponen una hiperpresión, crean una zona de hiperpresión en el estómago, con lo cual van a disfuncionalizar más el esfínter esofágico inferior, con lo cual empeorará las personas con reflujo, Barrett o hernia, y pacientes que tengan un síndrome metabólico importante. ¿Qué ventajas tendría entonces, por tanto, esta técnica? Pues que técnicamente se considera más simple, no llevan aparejadas anastomosis ni resecciones.
Una técnica reversible, entre comillas, porque a veces las complicaciones hacen difícil retirar esta banda, y personas que tengan, y da escasa deficiencia nutricional como técnica restrictiva que es. Los inconvenientes, por tanto, que van a depender siempre del hospital para inflar o desinflar la banda, van a tener un alto porcentaje de vómitos y alto porcentaje de reganancias, que se han demostrado en diferentes estudios, como este que tenemos aquí, que dice que hasta el 54% de los pacientes que se estudiaron presentaron complicaciones, y en un 30-40% de ellos hubo que retirar la banda, lo cual fue un proceso complejo, de ahí las comillas en la técnica reversible. ¿Qué complicaciones presenta esto? Pues principalmente en el postoperatorio inmediato, los vómitos, porque no se tolera la banda o pues está demasiado ajustada, y a medio o largo plazo las complicaciones que más se fueron esofagitis, la inclusión de la banda, la erosión gástrica como perforación y el desplazamiento de la banda. Esta banda es una técnica que se realiza un poco por la alta tasa de fracaso que tiene, y está siendo sustituida, ya lleva muchos años siendo sustituida, la manga gástrica, porque ha demostrado unos resultados bastante superiores, tanto en la pérdida de peso como en la mejora de las comorbilidades, y además no presenta tanta tasa de complicaciones. Con respecto a la gastrectomía vertical, que es la otra técnica restrictiva, consiste en hacer una sección vertical del estómago, dejando, por tanto, una manga gástrica que disminuye la capacidad de reservorio desde 1 litro, litro y medio que normalmente presenta el estómago, hasta los 100-200 mililitros. Esto lleva aparejado también unos efectos neuroendocrinos a disminuir la grelina, propiciando, por tanto, una saciedad precoz con la ingesta de la comida. ¿Qué indicaciones tendría esta gastrectomía vertical? Pues pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico, puesto que las técnicas que vamos a ver luego son técnicas más complejas, por tanto, en este tipo de pacientes podría ser posible hacer este tipo de técnicas. Pacientes con un IMC muy elevado, por encima de 60, pero como primer paso a una cirugía malasortiva o mixta, que veremos luego. Pacientes que no tengan comorbilidades muy graves, con un IMC superior a 50, igualmente, porque es una técnica que no es tan agresiva como la que veremos luego. Pacientes con un IMC entre 30 y 35 no diabéticos, adolescentes, aunque en adolescentes está un poco en discusión entre este y el bypass, pero podría ser útil. Pacientes que tengan dificultades técnicas intraoperatorias, y etcétera, ¿no? Contraindicado totalmente pacientes con reflujo, con esófago de Barrett o con hernia de hiato, como por lo mismo, como he dicho antes, por la zona de hiperpresión, que provoca una disfuncionalización aún mayor del esfínter esofágico inferior, y pacientes con diabetes tipo 2 o síndrome metabólico de difícil control, puesto que hay otras técnicas que han demostrado ser superiores en mejoras de la diabetes y de las comorbilidades. Tanto en su relación con el reflujo, que en este estudio de aquí abajo se objetivó que el 76,4% de los pacientes habían desarrollado un ERG de novo al mes de la cirugía, y el 41% aún lo seguían manteniendo a los 18 meses. ¿Qué ventaja tiene esta técnica, por tanto? Bueno, que es una técnica, es mejor que la banda que hemos visto antes, tanto por la mejora del peso como las comorbilidades. Además, produce menos grelina por quitar el fundus y mejora la diabetes. Es una cirugía más simple, más agresiva que la que veremos luego, que es el bypass, y además se puede considerar una cirugía de primer paso para continuar la pérdida de peso con otras técnicas. El inconveniente es que no es reversible y que controla peor la diabetes y el síndrome metabólico que el bypass que veremos ahora. Las técnicas mixtas, es decir, que llevan un componente restrictivo y un componente malasortivo, tenemos el bypass gástrico Niederrusch y el bypass, una variante que es el bypass de una anastomosis, un mini bypass gástrico. El Niederrusch consiste en seccionar una parte superior, una pequeña parte superior del estómago, hacer otra sección a nivel de yeyuno, llevar el asa distal arriba y anastomosarla, y llevar el asa biliopancreática, hacer una yeyunostomía. Con esto se consigue disminuir el reservorio y además se disminuye la superficie de absorción. Actualmente es una técnica muy usada, tiene una mortalidad baja, con un postoperatorio muy bueno, con pérdida de peso de hasta el 60-70% a largo plazo. Las indicaciones, por tanto, en este tipo de pacientes sí vamos a usar los pacientes con reflujo, con Barrett o con hernia de hiato, pacientes con diabetes y con síndrome metabólico que sea difícil controlar. Es la técnica de elección ahora mismo, aunque está en discusión, como hemos dicho antes, en adolescentes, y se utiliza también como cirugía de revisión en caso de que los procedimientos restrictivos no hayan funcionado. Como contraindicaciones, pues, por lógica, pacientes que necesiten
una superficie de absorción amplia para tratamientos que estén llevando a cabo, porque se disminuye la superficie, digamos, el recorrido de absorción. Lesiones gástricas premalignas, porque como vemos ahí, se excluye al estómago de la circulación entérica. Y pacientes con IMC por encima de 60, los que habría que considerar una cirugía en 2 tiempos, realizando primero una mastectomía vertical. Las ventajas que tiene esta técnica, pues que ha demostrado en múltiples estudios que es superior a la manga, con muy buena pérdida de peso, muy buen control de las comorbilidades, además reversibles. Y los inconvenientes, como hemos dicho, que va a requerir controles de las deficiencias nutricionales por llevar el componente malabsortivo. Se excluye del estudio el estómago, como hemos visto, y además se excluye la vía biliar para su exploración y otras patologías que podrán ofrecerse en el futuro, que puede tener. Las complicaciones que más se han visto es la infección del sitio quirúrgico, el sangrado y la deficiencia como el postoperatorio inmediato, y a medio y largo plazo las que más se ven son las hernias internas por seccionar el meso, la úlcera marginal o la estenosis de las anastomosis. La variante, como he dicho antes, el mini bypass gástrico de una anastomosis, es una variante, digamos, de la anterior, donde se evita la anastomosis yeyunal, pero actualmente, aunque está en discusión porque parece que hay un reflujo biliar y una mayor incidencia de diarreas, cetorreas y eventos adversos, es verdad que hay un estudio en 2023, que luego veremos, que establece como que tiene mejores evidencias esta técnica. Luego veremos más o menos la diferencia entre las dos. Y luego, por último, tenemos las técnicas malabsortivas, que lo que hacen es una pérdida de peso disminuyendo la absorción de los nutrientes. Estas técnicas han demostrado ampliamente demostrar mayores pérdidas ponderales y mayor control de las comorbilidades, aunque es verdad que hay que tener muy en cuenta el riesgo-beneficio de estas técnicas debido a un procedimiento complejo que tiene pérdidas nutricionales considerables y que las complicaciones cuando se dan son más complejas que las anteriores. Por tanto, hay que elegir muy bien al perfil de paciente y valorar el riesgo-beneficio para realizar este tipo de técnicas. Entonces, ¿qué indicaciones podrían tener? Pues pacientes que tengan diabetes mellitus muy refractaria, pacientes súper obesos con un índice de mayor de 50, que sabemos que con las técnicas anteriores no van a ser suficientes para esa pérdida de peso o para mejorar las comorbilidades, o pacientes con cirugías de revisión de otras técnicas que no hayan funcionado. Ten en cuenta también que aquí también se incluyen a este tipo de pacientes con un perfil psicológico que sabemos que no van a cambiar los estilos de vida, no quieren modificar sus hábitos, y por tanto podría ser este tipo de técnicas igualmente, por lo que hemos dicho, que mejoran la pérdida de peso y la comorbilidad con respecto a las otras. Bueno, estos son 3 estudios donde en el primero se demuestra la mayor eficacia de la cirugía bariátrica con mayor pérdida de peso y de la diabetes. Fueron mayores en pacientes que fueron sometidos a esta cirugía, y dentro de ellas las derivaciones biliopancreáticas superiores al bypass gástrico y menor en las bandas. En el segundo estudio se demuestra igualmente la superioridad de las derivaciones biliopancreáticas, aunque con mayor tasa de complicaciones, como hemos dicho. Y en el último es una cirugía de revisión tras una pérdida de peso que no fue adecuada con el LIF. Se hace una cirugía de revisión y, pese a que la derivación biliopancreática consigue mejoras en el peso y en las comorbilidades, pero tiene más complicaciones que el bypass gástrico en Interrud. Las técnicas malabsortivas que vamos a comentar, un poco el escopinaro, el cruce duodenal y el SADIS, todas van a llevar aparejada una gastrectomía con gastriostomía, y el componente que tiene malabsortivo va a depender de lo que dejemos de asa común. Como vemos, son técnicas malabsortivas, pero realmente llevan un componente restrictivo. Se llaman malabsortivas porque realmente lo fundamental de estas técnicas es su componente malabsortivo, pero todas van a llevar aparejada un componente restrictivo. En cuanto al escopinaro y el cruce duodenal, bueno, arriba al lado he puesto como curiosidad el estudio de 1976 de escopinaro, donde empieza a describir la técnica de escopinaro, donde lo que lleva aparejado, donde se hace una gastrectomía distal horizontal, como vemos ahí, además de una gastroiliostomía, y en el cruce duodenal se hace una gastrectomía vertical con una anastomosis duodenoileal. ¿Qué tienen como estas técnicas? Pues son técnicas agresivas, complejas, que presentan mayor tasa de complicaciones y mortalidad, con déficits nutricionales importantes, y que el componente malabsortivo va a depender del asa común. La diferencia entre las dos es que la restricción en el escopinaro va a ser mínima, puesto que la gastrectomía es vertical y además deja un reservorio más grande que en el cruce duodenal, como vemos aquí.
En el cruce duodenal se mantiene el píloro, por tanto complicaciones como el dumping no van a ser tan evidentes, no se van a producir. En el cruce duodenal el asa común va a ser más larga y por tanto su componente más absortivo y déficits nutricionales van a ser menores, y la anastomosis que se hace en el copinaro, vemos aquí que es gastroileal, y en el cruce duodenal es duodenoileal. Una variante de esta en la que está poniendo más esperanza, digamos, también que tiene muy buenos resultados, el SADIS, que combina un sleeve gástrico con preservación pilórica y un bypass duodenoileal. Es una técnica que, digamos, es muy adaptable al paciente, porque si queremos tener un componente más restrictivo, pues lo que hacemos es una banda, una manga más estrecha, y si queremos un componente más mal absortivo para mejorar la comorbilidad y mejorar la diabetes, pues dejamos una asa común una asa más larga. Si queremos, eso suele hacer normalmente como cirugía de revisión del sleeve gástrico, puesto que como lleva ya aparejado un sleeve, cuando no se consigue suficientemente la pérdida de peso y mejora de las comorbilidades con el sleeve, pues se realiza el SADIS como cirugía de revisión. Este es el estudio que he dicho antes, un estudio de marzo de 2023, donde compara la eficacia y la seguridad entre el SADIS, la anastomosis el bypass de una anastomosis y el bypass gástrico de Rush, donde demuestran que todos son buenos para perder peso y mejorar las comorbilidades, pero el bypass gástrico de una anastomosis parece tener actualmente menos complicaciones, con lo cual se necesitan más estudios a largo plazo que vayan demostrando esto. Es verdad que no existe a día de hoy un algoritmo, digamos, oficial, un algoritmo estándar para todos los hospitales o en cirugía bariátrica, pero con lo que hemos visto hoy y con los estudios que hemos visto, podríamos decir de forma muy general, ¿no? Si tenemos un paciente obeso, se valora de forma conjunta o multidisciplinar su nutrición, por nutrición y su perfil psicológico, pues si vemos que tiene un trastorno alimentario compulsivo, no lo tiene. Si tiene reflujo, diabetes, hernia o son los picoteadores estos clásicos, que no lo tiene, pues podría ofrecérsele una banda o un sleeve. En caso de que sí lo sean, como están contraindicados el reflujo, en diabetes y hernia, este tipo de técnicas, se le ofrecería, por tanto, un bypass gástrico ni de Rush o el bypass de una anastomosis. Por contra, si lo que tiene son trastornos compulsivos, como hemos visto, superobesos o diabetes refractario, pues se le ofrecería a lo mejor de forma directa una técnica malabsortiva o en cirugías de revisión. Las conclusiones que sacamos, por tanto, es que el tratamiento quirúrgico de la obesidad es superior en todos los aspectos al tratamiento médico. En la actualidad, como hemos visto, no hay un algoritmo para indicar individualizadamente una determinada técnica, por eso se lleva a cabo por equipos expertos que elijan su intervención y los mejores riesgos y beneficios para los pacientes, apoyándose en la experiencia de cada centro y la bibliografía médica, por tanto no hay un procedimiento estándar. El cruce duodenal es la técnica que parece haber demostrado tener mejores resultados en cuanto a pérdida de peso y resolución de las comorbilidades, aun a riesgo, como hemos visto, de tener mayores complicaciones, aunque estos últimos estudios están avalando más la eficacia del bypass gástrico de una anastomosis. La gastrectomía vertical es la técnica que más se ha utilizado para la obesidad y la técnica más popular en nuestro medio, siendo útil para adolescentes, como he dicho, que está en discusión también, porque también se podría utilizar el bypass gástrico en Niederrush y en adultos con un IMC cercano a 40, y por tanto lo que se suele empezar con técnicas menos agresivas como en el LIF o el bypass, dejando técnicas de derivación biliopancreática para IMC muy alto para diabetes, comedores compulsivos con trastornos psicológicos como tal y en cirugías de revisión. Y nada más.